Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos en el canal Surfando el Kali Yuga de nuevo y otra vez con la serie Comentarios de Texto, que ya se ha convertido en una tradición aquí en el canal junto a mi amigo Paco Vinagre. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás hoy? Pues nada, como siempre, encantado de estar contigo y charlar un rato aquí compartiendo y bueno, pues casi descubriendo mm, pues nuevos caminos, ¿no? Gracias a que podemos pues compartir, debatir, entrar en nueva información que te hace replantearte cosas y al final así surge la creatividad, ¿no? Y tanto que surge la creatividad y como comentábamos off the record, bueno, pues no es cuestión menor dado, bueno, pues eso, ese nuevo apretuje bueno, pues que sufrimos la gente que nos dedicamos al freelance, que una vez más, bueno, pues nos vuelven a apretujar. Y aparte, como está el tema de la vivienda, ¿no? No venimos a hablar de eso, pero en realidad también venimos a hablar un poco de eso. Para los espectadores, comentaros que en comentarios de texto, y valga la redundancia, solemos hacer repaso, bueno, pues a diferentes libros y material bibliográfico bueno, pues que nos ha gustado o a alguno de ambos pues nos ha marcado, ¿no? Y en este caso, pues vamos a hablar de la crisis del mundo moderno, de René Guénon. Y es que, Paco, antes de recoger algunos parrafitos de este libro de 1926-27, ¿cómo está el mundo moderno, no? ¿Qué valoración así de forma sucinta nos puedes hacer del momento contextual? Pues yo creo que estamos viviendo el momento en el que no sé si la frase que llega a ser común es no me lo puedo creer, ¿no? ¿Cómo podemos estar aceptando determinadas historias que se planteen ciertas leyes, que no haya unos cambios? El otro día me comentaban sobre una ley que se iba a pasar en la Comunidad Europea, por la que todos los estados iban a poder tener acceso a las conversaciones que tengas en una red social. Saltándose pues todas las encriptaciones y todas las historias, ¿no? Entonces, por un lado te venden la protección de datos y todo eso, que le pueden caer multas a las empresas, jamás te va a llegar a ti nada, ¿bien? El dañado por protección de datos, Sí. las 600.000 euros o los euros que sean, se lo van a cascar a otra empresa y se lo queda el Estado. Y eso que se protege con tanto fervor, luego el Estado se lo puede pasar por el forro cuando le dé la gana. Cuando en teoría esto es, no, los derechos son de los ciudadanos y están para que el Estado no los invada. Y la interpretación de los derechos siempre tiene que ser expansiva, es decir, las leyes no pueden considerar que ese derecho es reducido, ¿no? Es lo más amplio posible. Mm. Y en tal caso, tú tienes que poner una ley especificando qué estás recortando dentro de los derechos. Y se le ha dado la vuelta, ¿no?, a la tortilla. Los ciudadanos somos sospechosos hasta que no se demuestra lo contrario, cosa que va en contra de la Constitución, pero cuidado, es que la Constitución hay que saber leerla. Entonces eso de que todos somos iguales ante la ley y todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, Mm. eso es para los casos penales. Para las estafas administrativas no, eso no cuenta. Ahí se invierten las cosas y entonces es el ciudadano el que tiene que demostrarle al Estado que él no ha hecho nada malo. Y la conclusión, por lo que decías antes, esto es un Estado totalitario. Totalmente. No sé si llamarlo dictadura por aquello de respetar un poco a los romanos, que llamaban que los dictadores tenían su sentido, ¿no? Y los griegos, Mm. y se buscaba en determinados momentos que existieran, pero Ujú. esto es un Estado totalitario, en el que el Estado es el que decide pues cuáles son las leyes. Además, en España ya la vergüenza, ¿no? Se eligen a todos los estamentos de las clases asociadas a justicia, jueces, fiscales, y a partir de ahí, pues tú puedes sacar una ley pisoteando derechos de los ciudadanos cuando te dé la gana. Si te equivocas, no pasa nada. Como aquellos momentos en los que el Constitucional dijo que el secuestro de 3 meses en casa de 40 millones de personas era ilegal, pero no hay consecuencias. Porque como el que tiene que decidir si hay consecuencias, si ha habido daños, está también implicado en el proceso, pues entonces no ocurre nada. Es decir, fue un momento en el que
se produjo el mayor daño económico posible, parar un país durante 3 meses, que es lo que estamos viviendo ahora, una crisis encubierta, con una inflación brutal, pero como también ellos son los que ponen los numéricos, pues todo da igual. Y bueno, pues ¿qué estamos viviendo? Pues ese momento en el que cada uno tiene que ir despertando, en el sentido de darse cuenta. Aquí sí que es un despertar de una ilusión, ¿no? De la ilusión de que el Estado vela por ti, ¿no? Y también llegar a ese punto de darte cuenta de que el Estado, si vela por ti, es que te tutela, que tú no eres adulto o que tú eres un disminuido. Y por tanto necesitas una estructura superior que sepa cómo hacer las cosas porque por ti mismo no eres capaz o no puedes, no tienes la capacidad suficiente, ¿no? Y eso me parece que encaja con aquello de los menores de edad. Sí. Así que, pues por ahí lo mismo habría que hacer una reflexión cada uno de hasta dónde dejamos que lleguen las cosas. Se está poniendo complejo, se está poniendo complejo. El otro día estaba revisando algunos fragmentos que me mandaron, ¿no? Algunos amigos sobre, bueno, ordenanzas actuales y quiero rescatar especialmente la que, bueno, mira, un colaborador del canal, Ángel Gracia, con el que hago la serie Sanatana Dharma sobre el hinduismo, escribió un artículo estupendísimo sobre los grillos. Los grillos somos nosotros, ¿no? Y cómo nos van metiendo poco a poco en las jaulas. Y hablaba de creo que se llama la ley de movilidad sostenible, ¿no? Y me hacía mucha gracia, ¿no? La ley de movilidad sostenible. Además es que los eufemismos siempre son algo con el que yo me troncho. Entonces ya, bueno, pues prácticamente, sí, a mí a veces me fascina toda esta deriva, aunque bueno, hoy precisamente lo vamos a analizar a la luz del libro que hemos propuesto. Y es, bueno, ¿hasta cuándo vamos a aguantar, no? Porque, bueno, sí, está muy bien. La cultura del TikTok y de la inmediatez parece que se va muy mal con una rabia bien canalizada, ¿no? O sea, en ese limbo tan tecnológico, tecnocrático, mejor dicho, que estamos viviendo, prima la tibieza. Y yo no sé dónde queda eso, ¿no? A la luz del conocimiento que tú tienes del chamanismo, quería preguntarte sobre algo que he traído muchas veces a colación al canal. ¿Qué pasa con la mala leche, Paco? ¿Qué pasa con la rabia en esta sociedad? Pues a ver, la rabia yo la interpreto como la represión de la energía vital. Bien, cuando no te dejas expresarte como eres, lo que sientes, tu creatividad, tu deseo, pues al final tienes que empezar a bloquear esa energía vital, la comprimes y eso es lo que se transforma en rabia. Claro. ¿Qué pasa? Que claro, luego la expresión de esa energía vital es como abrir una espita. Tienes algo dentro que tiene pues muchas atmósferas y la salida es explosiva. Claro. Entonces, por ese lado, pues ya sabemos cómo funcionan las cosas. Y cuando hay rabia, también está la parte de cómo se ven afectadas tu capacidad de discernimiento, ¿no? Que pues se bloquea bastante. Entonces, si tú quieres dominar a los demás, sabes que lo que te interesa es llevar siempre a las personas a estados alterados. Y en ese momento, pues logras que la mente no funcione demasiado bien y bajo estrés, lo que buscas son soluciones rápidas y claras. Bien, no lógicas, no buenas, rápidas y claras. Y de ahí el juego de crear problemas y darte la solución. Bien. Por tanto, ¿cuál es el enfoque que le puedes dar a esto desde el chamanismo? Pues es el dejar de creer para dejar de crear. Bien, y esta es una parte bastante difícil de aceptar. Realmente un Estado no tiene el poder que se supone. No lo tiene. Bien. Te venden, hay cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Somos 40 millones, 45. Bien, cuerpos y fuerzas de seguridad que hay, 200.000. Bien, por números no sale. No sale. Y además son seres humanos también. Y ellos saben que cuando hay seres humanos delante y están convencidos de algo, las batallas jamás se han ganado por
porque tú puedas aplastar al otro, sino porque buscas romper la moral del otro. Bien, tiene que haber un número muy grande con respecto a esos a los que te enfrentas para poder ganar por arrase. Si no, tienes que romper la moral. Claro. Y ese es el punto en el que está continuamente el sistema. Está dándote la información necesaria para que tú nunca puedas confiar, para que tengas miedo y por lo tanto, si el otro ruge, pues tú ya sales corriendo. En vez de decir, bueno, si tampoco tengo tanto que perder, ¿qué pasa si ruge? Bien. Y al final te vas dando cuenta que esto ya nos lo ha contado, ¿no? ¿Cómo se llama? El Mago de Oz. Ya. Te estaba contando cómo funciona el sistema. Si miras detrás de la cortina, bien, pues al final, ¿qué tienes? A unos políticos histéricos gritando. Bien, vale, pues si la gente tiene confianza en ella, al final es el tema este de la soberanía. En el fondo es una soberanía personal, no tiene que ver tanto con la ley, Sí. sino sentir que tú eres capaz de decidir qué es lo mejor para ti en tu vida y para los tuyos. Claro. Y ya está. Que te equivocas, como todo el mundo. Si no, miren en tiempos de pandemia cómo se equivocaba el Estado una y otra vez y no pasa nada. Pero a ti no te pasa ni una. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué sinsentido es ese? Por supuesto que la vida pues es una exploración. Y al final tienes que aplicar el método científico, que es el método básico de aprendizaje del ser humano. Tú te haces una idea de cómo funcionan las cosas, pruebas y si no sale bien, pues ajustas. Y si tampoco funciona, pues entonces tendrás que pensar de otra manera. ¿Vale? Pues ese es el punto para mí, el volver cada uno a confiar en sí mismo y a decir, mira, hay ciertas cosas que son absurdas y que por lo tanto no pueden ser justas. Eso es. Bien, en el sentido de, hay algo natural, ¿no? Entender que esto es correcto y esto no. Eso es. Y si el Estado me impone cosas que no son correctas, por favor, bien, llegamos a la broma esta de qué malos eran en la Edad Media los curas estos que cobraban el diezmo. Pues ahora te cobran el cincuentésimo y qué buenos son todos. Exacto. Bien. Eso es volver a replantearse un poquito yo tengo la capacidad de decidir en mi vida qué es correcto y qué puedo hacer y volver a lo básico. Lo básico es no dañes al otro ni a sus propiedades. Ya está, si con eso llega. Y si nos quedamos con eso, empezamos a quitarnos de encima toda la fantasía estatal de crear entes a los que puedes hacer daño como la salud pública. Sí. ¿Qué es la salud pública? ¿Qué daño es ese? De hecho, tú, como persona, creo, me estoy metiendo en jaleos, pero bueno, creo que como persona física tú no puedes denunciar a otra persona si no te ha hecho un daño directo a ti. Bien, fíjate cómo está la ley. Pero el Estado sí que se puede inventar un ente, la salud pública, y entonces va a por ti porque estás dañando a ese ente que se ha inventado el Estado. Bien, y de ahí pues vienen muchas cosas, ¿no? El tema del cannabis y todo esto. ¡Ay! Delito contra la salud pública. ¿Qué daño he cometido yo? Ninguno. Ah, qué bonito es eso de inventarte daños que son totalmente etéreos y a partir de ahí, bueno, pues además aplico el Código Penal. Si esto no es un estado totalitario. Bueno, de hecho yo creo que más que totalitario, porque lo que estabas comentando no podía evitar acordarme de una de mis películas favoritas, que es El Padrino, donde, bueno, pues aquellos que te van a ofrecer protección, en realidad, si no cedes a su protección, te rompen las manos y luego te queman la casa y finalmente te tiran por un puente. Entonces, bueno, pues estamos viendo, ¿no? Una ética eminentemente, vamos, pues sí, ¿por qué no decirlo? Gangsteriana, que ya, lo peor de todo yo creo que es que ya empieza a permear más allá del estatismo, ¿no? O sea, es decir, es cuando alguien
indaga en las investigaciones de autores como, vamos, desde los típicos David Icke a pues, un Jorge Guerra, ¿no? Etcétera, etcétera, te vas dando cuenta de que en la escalera del poder, o la pirámide, mejor dicho, bueno, pues aquella psicopatocracia que se dice gobernar el mundo, ¿no? Ese entramado de sociedades secretas y demás, que ya creo que todos los espectadores del canal conocen bien, pues lo que va haciendo es que vaya cayendo ese huetico, ¿no? O virus de la mente que psicopatiza y que ya prácticamente pues llega a unos extremos en los que a día de hoy se está observando, ¿no? Como en marcos familiares, en ámbitos amistosos, lo venimos viviendo. Yo personalmente, de hecho, desde mi ámbito profesional, lo veo mucho bueno, pues, desde alumnos a los que observo bastante desequilibrados, situaciones cercanas que he tenido, de las que no doy crédito, ¿no? Ante esa falta de empatía tan grande, ese interés tan desmedido, que es otra de las cosas que me hace preguntarte, y ahora sí que después de esta pregunta ya pasamos a lo que es la lectura del libro, ¿por qué el Bill Metal sigue teniendo tanto efecto y tanto hechizo en la psique de las personas y en el comportamiento de las mismas? ¿Qué pasa? Porque antes has hablado de algo muy interesante, Paco, y es que me ha parecido que has hablado también de un valor de lo... Has hablado de la soberanía, has hablado incluso de... Me has recordado al filósofo Henry David Thoreau, ¿no? De cierta desobediencia, pero también entre líneas detectaba cierto aprecio por lo sencillo. Entonces, claro, ¿qué pasa con la magia babilónica? Pues mira, el otro día, en una sesión que me hacían a mí, una compañera, una amiga ya, pues entraba como en un estado meditativo y llegaba a ver el juego de los bancos o el papel de los bancos como la oferta para ver si tú crees en tu capacidad de generar valor. Fíjate la vuelta que le puedes dar. Sí, sí. Bien. Entonces, hay un momento en el que el banco te dice, tú eres capaz de arriesgarte en la vida porque sientes que tienes un valor interno. Sí, yo te lo pongo por delante. Y luego lo único que tienes que hacer es crearlo. ¿Ves? Si tú has dicho que sí, créalo. Eso es iniciático. Totalmente. Totalmente. Entonces, también podemos ver que la sociedad encaja dentro del mundo iniciático si sabes leerlo. Sí. Y el dinero en el fondo es tu valor. ¿Cómo te gestionas tú con ese valor? ¿Eres capaz de generar valor cuando te dé la gana o no? ¿O tienes que vivir con el valor reducido y ajustándote a eso que es tu zona de confort? Aquello que es fácil para ti generar. ¿O no? O directamente dices, no, pues yo puedo y lo hago. Y está claro que hay 1000 historias de que funcionan mal las hipotecas y suben los tipos de interés y te pillan y entonces llega de más y pierdes el trabajo. Si lo ves desde el punto de vista iniciático, ¿en qué punto de tu vida perdiste la fe en ti? Porque no todo el mundo pasa por las crisis. No todo el mundo. ¿Quién pasa por la crisis? Aquel que se cree lo externo. No, es que en la tele han dicho que esto es una crisis. Bien. Bueno, pues a ver, ahora yo creo que desde el 2023 estamos demostrando que si no te crees lo que te dice la tele, la crisis no aparece. Lo han intentado, ¿no? Con la guerra de Ucrania, 50 cosas, 50 bichos, y al final la gente, al pasar por esa... lo podemos llamar hasta algo positivo, que fue el gran despertar del 2020, ya ha dejado de creer. Ha llegado al punto de decir, mira, yo voy a vivir. ¿Que me tengo que morir? Pues me tengo que morir de algo. Pero no puede ser que me quede encerrado y no vivir por si me muero. Es que me voy a morir. Eso es. Bien. O sea que realmente sí que está funcionando. Si lo vemos desde ese punto, yo creo que las cosas están cambiando, está funcionando. Y también si le vamos dando la vuelta
al sistema y lo vemos desde otro punto más iniciático, pues hasta le puedes sacar el jugo positivo. Me gusta mucho esta lectura. Coincide en gran medida con Nawan y con uno de los últimos invitados del canal, con Enrique Adrame, de Ciencia Conciencia, que por cierto tengo que decir desde aquí en público que se me olvidó preguntarle por la cachondemia, esos programas tan estupendos que hacía con Robert Martínez y con Mami Rick, pero bueno, otra vez. Bueno, vamos a dar el salto a unos cuantos fragmentos de este, para mí, extraordinario libro que bueno, yo creo que fue, bueno, pues un antes y un después cuando lo leí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recuperar algunos pequeños fragmentos. Evidentemente, para el que no lo sepa, bueno, René Guénon es uno de los principales escritores esoteristas dentro de lo que es el marco de la escuela tradicional a la que pertenecen otros como Julius Evola o incluso más recientemente esa gran trilogía de La danza final de Kali, que siempre recomiendo. Entonces, bueno, en este libro leemos en el sinopsis, que no lo digo. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que la civilización occidental está en crisis. Crisis de valores, crisis de recursos, crisis en suma de un sistema que parece abocado irremisiblemente a su disolución. Pues bueno, con estos prolegómenos, pues vamos a recuperar algunos pequeños fragmentos. Vamos a comenzar con el prólogo. Bueno, y leemos. Que se pueda hablar de una crisis del mundo moderno, tomando la palabra crisis en su acepción más habitual, es algo que muchos ya no ponen en duda y al menos en este aspecto se ha producido un cambio bastante sensible. 2 puntos. Bajo la acción misma de los acontecimientos, ciertas ilusiones comienzan a disiparse. Y por nuestra parte no podemos sino congratularnos por ello, porque en ello se da, a pesar de todo, un indicio bastante favorable, el de una posibilidad de enderezamiento de la mentalidad contemporánea, algo que se presenta como un débil resplandor en medio del caos actual. Es así como la creencia en un progreso, entre comillas, indefinido, que hace muy poco era considerado como una especie de dogma intangible e indiscutible, no es ya tan generalmente admitida. Algunos entreven más o menos vagamente, y con mayor o menor confusión, que la civilización occidental, en lugar de desarrollarse siempre en el mismo sentido, podría llegar un día a un punto de parada o incluso naufragar por completo en un cataclismo. Esto lo escribió hace 100 años. Pues, Paco, ¿qué nos comenta? ¿Que tenía la bola de cristal, Guénon? Pues a ver, es que 1920 es una época, Entre pues guerras. también, sí, pero también pasaron por su gripe española. También es Bien, cierto. Es verdad. es decir, intentaron también imponer ahí un nuevo orden mundial, ¿no? A través del Tratado de Versalles, ¿cómo se llama? La Liga de las Naciones, Hay las naciones, sí. precursora de la ONU. Y está claro que en esos años se estaba viviendo lo mismo que se vive actualmente. Puede que incluso bastante más duro, porque fue la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, con una aniquilación de juventud a unas escalas increíbles. Y por lo tanto, claro, después de eso es que viene una crisis de valores y de todo. Es cuánto vale la vida. Y toda esa gente que vuelve a casa con un trauma inmenso encima, y los que estaban en casa también, no sabiendo si volvían o no volvían los suyos, las hambrunas, todo, al final es un cuestionamiento radical, ¿no? De cómo es la vida, qué pasa. Y claro, ahí tienes un punto bastante complicado, porque de nuevo, volvemos al tema de la soberanía. ¿Eres tú el que va a encontrar la explicación a todo esto o vas a esperar que te den una explicación? Bien, porque podrías tener una explicación que diga, fíjate, Dios te ha abandonado y por eso están aquí así las cosas. O podrías tener otra explicación que diga, es que habéis perdido la fe. Es que os habéis dedicado a poner vuestra intención, vuestro valor en lo material. Y lo puramente material, lo puramente lógico, te lleva a la psicopatía. Exacto. Bien, sobre todo porque hay una serie de principios que has aceptado, que son los darwinistas, o
o la manipulación que se hizo para meter dentro de la biología esa concepción protestantista radical, de hay unos que se van a salvar, los winners, y luego están los condenados al infierno, los losers, y por lo tanto no te preocupes por ellos, haz lo que quieras con ellos. Sí. Y el problema está ahí. Tú vas a poder crear tu visión propia del mundo. Porque eso implica que te tienes que atrever a vivir y a tener tus propias experiencias. Bien, y ahí yo entro un poco en choque con Guénon, con el tradicionalismo. Bien, porque el tradicionalismo también es como que apaga una parte fundamental de la vida. La vida es un ciclo. El tradicionalismo es la parte de en medio. Bien, es Vishnu. Muy bien, estás sosteniendo lo que se ha creado y fíjate qué bonito es todo esto. Ya, pero todo eso también llega un momento en que se esclerotiza, se vuelve rígido. Hasta un punto. Y no me gusta cortarte, pero hasta un punto, hasta un punto. No, tú córtame y mete cuchara. Yo no soy tradicionalista, pero sí que es verdad que tengo bastante afinidad por la escuela tradicionalista. Y esa es la impresión que yo también tenía. Esa es la impresión que yo tenía, hasta que al final te vas dando cuenta de que hay mucho de shivaísta. Porque sí que asumen ese pralaya y sí que es cierto que aunque, bueno, a veces los lees como eso, efectivamente, como apegados a una visión como más, bueno, cretácica, jurásica, si se quiere, ¿no? En la que, bueno, pues vamos a estar en Satya Yuga viviendo eternamente y tal. No, pero sí que hay una asunción y una afirmación neta de esto que tú me estás contando. Concretamente me viene a la memoria la gran entrevista que tuve con Swami Satyananda Sarasvati, que él es un gran devoto del shivaísmo de Cachemira y del Vedanta Advaita y muy adscrito a la visión tradicional. Pero él te dice, lo que tú estabas comentando con otras palabras, tú puedes encarnar los valores de Satya Yuga en el sentido de, no, pero no meramente tradicional como nostálgico, ¿sabes? O conservador o reaccionario. No. Como alguien que se sitúa más allá de tiempo y espacio y asume lo que tú estás diciendo, esa soberanía de vivir tu vida y de surfear precisamente estas aguas. De hecho, mira, solamente por hacerte un apunte, para que veas un poco, porque esto está sacado también del prólogo. Dice, si se consideran las cosas de esta manera, se percibe sin esfuerzo que esta preocupación del fin del mundo está estrechamente relacionada con el estado de malestar general en el que vivimos, el oscuro presentimiento de algo que está en efecto a punto de acabar. Actuando sin control sobre ciertas imaginaciones, produce de manera natural representaciones desordenadas y más a menudo groseramente materializadas, que a su vez se traducen en el exterior, en las extravagancias a las que acabamos de hacer alusión. Habla un poco, bueno, pues de todo ese mesianismo, ¿no? De todo ese milenarismo, como decía, no me acuerdo cómo se llama este hombre. Pero dice, fíjate qué interesante lo que comenta aquí. Este fin no es, sin duda, el fin del mundo, entre comillas, en el sentido total en el que algunos lo quieren entender. Pero eso sí, es al menos el fin de un mundo. Y si lo que debe acabar es la civilización occidental bajo su forma actual, es comprensible que quienes han acostumbrado a no ver nada fuera de ella, a considerarla como la civilización, sin epíteto, crean fácilmente que todo acabará con ella y que si ella llega a desaparecer, eso será verdaderamente el fin del mundo. Diremos, pues, para llevar las cosas en su justa proporción, que parece desde luego que nos aproximamos realmente al fin de un mundo, es decir, al fin de una época, de un ciclo histórico, que puede, por otra parte, corresponderse con un ciclo cósmico, según lo que a este respecto enseñan todas las doctrinas tradicionales. Por eso te decía, en realidad yo no veo esto tan vishnuista, sí que lo veo como, bueno, afín a esa tradición, pero entendiendo lo tradicional, insisto, no como reaccionario, sino como un conocimiento de leyes naturales, de algo que va más allá de lo meramente, pues precisamente moderno. Que incluso esa concepción reaccionaria yo creo que sería bastante moderna. Lo estamos viendo, ¿no? En fenómenos como, bueno, pues lo que está ocurriendo con un cristianismo que está completamente despojado de su visión esotérica y tan profunda y apegado a lo que tú estabas comentando antes. Te doy paso, Paco. Vamos, lo último que has dicho es que es clarísimo. No hubo una procesión durante la pandemia para que se acabase la pandemia. Y las procesiones en Sevilla fueron creadas para acabar con una peste. Fíjate. ¿Dónde está la fe? O sea, y luego me tiran a mí cosas a la cabeza, claro, por supuesto, pero ¿de verdad estáis en una religión en la que hay oración, hay petición, pedid y se os dará, y no hay fe para pedir y que haya milagros? Es que eso es lo que nos desconecta Sí, ya lo sé, Paco. de la vida, de lo que hay más allá.
de lo que le da sentido a todo esto, de la posibilidad de cambiar las cosas, porque si no, claro, se convierte en algo lineal y tú, pobre insecto, ¿qué vas a hacer para que las cosas cambien? ¿Bien? Entonces, volviendo un poco a Guénon y todo esto, el tradicionalismo, a ver, no voy a ser un obtuso y voy a No, negar tranqui. cosas. No, pero quiero hacer reconocimiento. Está claro que hay un conocimiento tradicional brutal, profundísimo, más allá de lo que yo conozco, por supuesto. Bien, pero a lo que voy es, hay muchas veces que en ciertos momentos es necesario deshacerse del conocimiento anterior. Mira, curiosamente, ya sabes que a mí me gusta jugar con las IAs, con Ujú. las inteligencias artificiales, y el otro día pues estaba pidiéndole que me hiciese el resumen de un vídeo y tal, para ver si me interesaba. Mm. Y en el vídeo hablaban de la alquimia, que lo que te transmitía es que la alquimia en realidad era un proceso interno para pasar del plomo al oro. Eso es. Bien, vale, pues le digo, ¿por qué no me relacionas ese paso del plomo al oro en la alquimia con los dioses griegos? Y me hizo el enlace. Bien, entonces decía, plomo es Saturno, que es la ley, el orden tal cual es. ¿Vale? Y entonces ahí hay un punto que te lleva a la tradición también, porque el orden es todo tipo de orden, Mm. incluido el cómo funciona el universo. Es Y cierto. entonces me iba contando cuál es el proceso, ¿no? Pues hay que fundir ese plomo y luego Hefestos y luego venían otro montón de dioses hasta llegar a Apolo, el sol. Y pues era como una historia así, muy de disciplina y muy de esfuerzo. Y le Mm. digo, no falta Dionisos aquí en todo esto. ¿Sabe qué le vas a sacar? Claro, por supuesto. Ya me conocéis. Hombre. Y entonces, claro, dijo ahí el ChatGPT, dice, no, era el Gemini, el de Google. Dice, pues es verdad. ¿Qué pasa si añadimos a Dionisos? Pues añadí a Dionisos en el primer paso. Ya no es luchar por romper la ley, es disolver la ley, deshacerla, ¿bien? No darle más energía. Si tú dejas de hacer caso a la ley que es, pues directamente se deja de aplicar, ¿bien? Que de hecho también esto está dentro de ciertos aspectos de la ley en que si hay un porcentaje amplio de la gente que no las cumple, pues entonces no tiene que ser justa porque la mayoría no lo cumple, porque no lo ve lógico. ¿Bien? Bueno, pues ese es el otro punto que yo creo que también hay que tener muy en cuenta y que enlaza con lo que decía Guénon. Es que cada vez que intentamos romper la ley, lo siguiente es el precipicio. En todos los aspectos, incluido el espiritual. Bien, porque también la espiritualidad se ha convertido en una manera de huir de la vida. Bien, Totalmente. y esto lo contaba Wilhelm Reich, que siempre pronuncio como me da la gana, pero bueno. Vale, se entiende. Que curiosamente el otro día daba una sesión en el curso de filosofía sobre la represión sexual. Mira. Y claro, cogía una de las citas de Wilhelm Reich y lo que te decía es, el ser humano moderno, Wilhelm Reich es de la época de Guénon, Ujú. está huyendo de la naturaleza que hay en él, de toda Total. esa energía vital que está Eso, dentro. eso Y como es. la ha reprimido, tiene tal intensidad que no sabe qué hacer con ello. Y entonces o se va al materialismo Ah, o también se va al misticismo bien mental, eso es. que no le vuelve a reconectar con el cuerpo. ¿Eh? Y ahí es donde yo pongo los puntos en el tradicionalismo, que es, Mm. ese tradicionalismo me vuelve a reconectar con mi cuerpo, con la vida y con lo que hay más allá. Es decir, hacemos una unidad, traemos el cielo a la tierra y lo juntamos todo. O me vas a explicar que lo que decías al principio, la rabia no es humana o es algo que no tiene que estar ahí. Bueno, pues si está es porque simplemente es un síntoma de lo que estás haciendo. Pues si te permites vivir, pues entonces la rabia se suavizará, se expresará de otras maneras. Está claro que si tienes una manera más constructiva que destructiva de usarla, pues será considerado como bastante más positivo.
pero que en el fondo lo que tenemos que volver es a entender al humano como es, como lo que es. Una expresión de una energía de vida, ¿bien?, que nos lleva a darle sentido a lo que hacemos, a través de la experiencia. Y que luego todo eso lo podemos conectar, intelectualizar, volverlo mucho más grande. Pues sí, es una aventura increíble. Pero ahí por lo menos yo abogo por tener ese criterio. El Sí. darte cuenta de lo que te transmiten, que puede ser de hace miles de años, es el conjunto, unifica al hombre, o te está diciendo, no, vamos a dejar de encarnarnos y salimos de la rueda del samsara. Bueno, ya, ahí ya sabes precisamente lo que toca en el canal, que muchas veces tú has participado en uno de esos programas, lo que suelo meter el dedo en la llaga de la evasión espiritual y el delirio místico, que es precisamente lo que traías a colación. Me ha encantado escucharte porque va muy a colación con lo que ahora ando investigando. Me he dado una pequeña pausa dentro de mi investigación sobre el hinduismo. Aunque bueno, también, por cierto, es verdad, me retrotraigo a varios textos que leí de Alan N. Lowe, que es un indólogo súper polémico, pero que tenía mucha herencia de la escuela shivaísta. Y claro, ahí no se ve con ojos blandos aspectos tan duros y como los sacrificios. O sea, se ve como parte inherente de lo que tú estabas hablando, ¿no? De ese gran espíritu que se expresa en todo. O sea, ellos, de hecho, recuperan mucho un axioma que a mí me encanta y que aprendí de las Upanishads, que es que en esta realidad todo es alimento de todo. Entonces, claro, no podemos olvidarlo. Si no, estamos simplemente jugando a cuentitos. Pero te hablaba también de que ahora mismo, dándome una pequeña pausa, estoy indagando en la obra que me han recomendado muchos suscriptores que haga, aunque es crudísima, pero pues precisamente de Pedro Bustamante. Y Pedro Bustamante hablaba mucho de ese proceso de androginización y de transhumanismo que estamos viviendo, pero dentro de lo que él llama la máquina hierogámica sacrificial, que decía que es una especie de, bueno, pues de trasvase humano basado, aunque sea de forma muy cruda, en lo que es el funcionamiento de la naturaleza. Y como él, con gran sorna, decía, y la propia naturaleza mira al pobre humanito jugando, le cede como parte de su poder, pero la naturaleza cuando quiere nos da unos cachetazos de realidad. Y me encantan las palabras de este divulgador con respecto a, vamos a dejar de ver a la naturaleza y a sus procesos como si fuera simplemente buena y bonita, ¿eh? Puede ser tremendamente cruda, cruel y va muy al hilo de algo que yo ya sabes que también he tratado mucho en el canal, que es ese papel del mal. O sea, en esta realidad todo está contemplado. Dios o el gran espíritu no es ni bueno ni malo. Es. Y ya está. Bueno, vamos a recuperar otro fragmentito. Mira, nos habla de la desviación, porque claro, habla por supuesto de ciclos cósmicos, ¿no? Y Genon se nutre mucho de lo que han sido pues el ciclo de Kali Yuga, bueno, y los anteriores. Entonces dice, habla sobre la filosofía. La palabra filosofía en sí misma puede tomarse en su sentido primitivo, sobre todo si es verdad que, como se pretende, fue Pitágoras el primero en emplearla. Etimológicamente significa amor a la sabiduría. En este sentido, designa en un principio una disposición previa requerida para acceder a la sabiduría, aunque también puede significar por extensión la búsqueda que, al surgir de esta misma disposición, debe conducir al conocimiento. No es, pues, más que un estado preliminar y preparatorio, un camino hacia la sabiduría, un grado que corresponde a un estado inferior de esta, la filosofía, dice, vaya. La desviación que se produjo después consistió en tomar este grado transitorio, la filosofía, por el fin en sí mismo, en pretender sustituir la sabiduría por la filosofía, lo que implica el olvido o el desconocimiento de la verdadera naturaleza de esta última. Es así como nació lo que podemos denominar la filosofía profana, entre comillas, es decir, una pretendida sabiduría puramente humana, es decir, de orden simplemente racional, que ocupa el lugar de la verdadera sabiduría tradicional, suprarracional y no humana. Bueno, la verdad es que va bastante al hilo de lo que veníamos comentando. Por lo menos yo creo que tiene ese perfume. ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. A ver, cuando accedes a ese camino, entras en ese camino de ir más allá de la lógica humana y empiezan a caerse los constructos mentales, las
cosmovisiones o paradigmas científicos, pues empiezas a darte cuenta que eso, que todo el conocimiento que obtiene el humano a través de la lógica es muy reducido, ¿no? Aquel solo sé que no sé nada no es hacerme de menos, ¿no? Estoy buscando la palabra y no me viene. Déjate llevar, Paco. Pues ese solo sé que no sé nada, llegas a él cuando en una experiencia no ordinaria de conciencia, que es Claro. esa otra parte más allá de la filosofía material, Sí. contemplas el universo y el conocimiento del universo y dices, Puf, no puedes decir nada. sin Claro, palabras, porque ves la infinitud. claro. Entonces, pues tú estás aquí en un pequeño ámbito, pues intentando describir, hablar y luego tiendes a llenar huecos, ¿no? Y a buscar esa confianza a través del conocimiento en vez de a través de la confianza, la fe. Bien, La que es el integración, estar, ¿no? La sí, integración, podríamos decir. el estar conectado a esa vida que te hace sentir que todo está bien, que todo es como debe ser. Y ahí entramos luego en el juego típico de, bueno, entonces me dejo llevar, influyo o no, ¿vale? Que es la vidilla Sí. al final, ¿no? También el otro día le preguntaba al ChatGPT Mm. cómo sería Dionisos de adulto. Bien, y el Dionisos adulto es aquel que no buscaba resolver las paradojas, vivía dentro de la paradoja, vivía dentro de esa dualidad. Bien, Claro. porque en el mundo material existe. Eso es. Y por lo tanto, pues unas veces vas a un lado, otras veces vas a otro y estás en ese ritmo, en ese péndulo. Y, y cuando lo aceptas y lo vas integrando, pues empiezas a dejar de pelear y a disfrutar más. A bailar. Claro. Y mira, ya te cuento ahí otra intuición que tuve con las brujas Claro que sí. y las hogueras. Mm. Cuando llegas a unas convicciones tan férreas que no eres capaz de dejarlas aparte en ningún momento, la única manera de volver al éter es a través del plasma, del fuego. Fíjate. Buah, brutal lo que acabas de decir. Bien, entonces eso enlaza con aquello de todo lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir porque todo es el gran espíritu, todo es Shiva, todo es la totalidad. Entonces, ¿qué pasa en esas manifestaciones que catalogamos como cruentas? Pues que si las ves desde otro punto de vista, más interno, pues hay una lucha tan devastadora que llega a ese punto externo, en el de no soy capaz de ceder ante otro mis creencias. Esto es así, no hay más. Y doy mi vida por ello. Que bueno, que también es otra aventura, ¿no? De vida y de experiencia. Pero que cuando lo empezamos a incorporar desde ese otro enfoque, ya podemos ver que en nuestra vida también esas historias se pueden estar repitiendo muchas veces. Mm. Y que incluso con la familia hay sacrificios porque prefieres quedarte ahí agarrado a tus Sí. creencias para no ser vencido, ¿no? Y al final, pues eso pasa por el sufrimiento, incluso la muerte. Sí, pero además, es que te puedo decir recientemente el caso de una familiar que me comentaba que en una crisis muy fuerte con su pareja, y te dabas cuenta de que realmente era, bueno, pues como decimos aquí en Euskadi, ¿no? Una socatira, o sea, un tira y afloja totalmente tóxico y que en realidad simplemente era cuestión de una pequeña cesión y una escucha. Las palabras me dejaron ojiplático, fue como,
muchas veces todo tiene que caer para volver a renacer. Además, así con una expresión que fue como, vale, pues nada, pues así sea, ¿sabes? Me acuerdo que me retiré y dije, bueno, pues ya está, no hay nada que hacer aquí, porque bueno, pues, oye, ay, en fin. Mira, vamos a hacer una pequeña... Vamos a coger una liana y vamos a saltar a otro capítulo, pero que, bueno, va al hilo de esto que estábamos comentando. Esto es justo lo que ignoran los occidentales modernos, que en lo referente al conocimiento no lo consideran más que un conocimiento racional y discursivo, y por tanto indirecto e imperfecto, lo que se podría denominar conocimiento por reflejo, que cada vez más no se aprecia en este conocimiento inferior más que en la medida en que puede servir para fines prácticos. Comprometidos con la acción hasta el punto de negar cuanto la supera, no son conscientes de que así incluso esta acción da lugar, por carecer de principio, a una agitación tan vana como estéril. Este es en efecto el carácter más visible de la época moderna. Necesidad de agitación incesante, de cambio continuo, de velocidad creciente, como aquella a la que se desarrollan los acontecimientos. Es la dispersión en la multiplicidad, en una multiplicidad que no está ya unificada por la conciencia de ningún principio superior. Es, tanto en la vida como en las concepciones científicas, el análisis llevado al extremo, la división indefinida, una verdadera disgregación de la actividad humana en todos los órdenes en que todavía puede ejercerse, y de la ineptitud para la síntesis surge la imposibilidad de toda concentración, tan chocante para los orientales. Estas son las consecuencias naturales e inevitables de una materialización cada vez más acentuada, porque la materia es esencialmente multiplicidad y división, y por este motivo, todo cuanto de ella procede no puede engendrar más que luchas y conflictos de toda clase, tanto entre los pueblos como entre los individuos. Cuanto más nos hundimos en la materia, más se acentúan y amplían los elementos de división y de oposición. Pues mira, según has ido leyendo, lo que me venía a mí es, ¿y por qué los occidentales hemos conquistado el mundo? Entre comillas, ¿bien? ¿Se entiende? Invadido. E incluso conquistado a nivel tecnológico. ¿Bien? Hemos introducido ese espíritu del materialismo por todos lados. Desde luego. Y si quieres ver esa realidad en un conjunto, bien conectado, en el fondo lo que estamos haciendo los occidentales es lo que se necesita entonces en el mundo para acabar el Kali Yuga. Totalmente de acuerdo. Bravo. Bien. Porque también hay otra parte que también se encasquilla en esa visión espiritual, religiosa. Me viene la India, que yo soy un absoluto lego lo que hay allí, porque no he estado, bien, pero lo que me cuentan, lo que lees. Todo el tema de estructura, castas y todo esto que poco a poco se va diluyendo según entra la ponzoña occidental. Pero llegas a cierto punto también de decir, es que toda estructura que perdura demasiado tiempo pierde su visión del origen, del porqué de todo esto. Y sobre todo si se convierte luego en algo escrito. Que vuelvo al tema de por qué los antiguos pasaban de boca a oído. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que hacer tuyo para darle una nueva vida. Eso es. Porque si lo escribes, se muere. Y entonces al final cae en todos los aspectos y en todas las culturas. Van entrando en ese punto. Y también, a ver, luego te pones a evaluar y parecen como juicios, ¿no? Pero dices, si somos esa totalidad, esa capacidad, esa potencialidad infinita creadora, esto es lo mejor. Da igual los miles de años que eches para atrás. Esto es lo mejor, lo único que puede ser. Claro. Estos 12 signos, los 12 signos son los únicos que pueden existir. Pero es coherente. Es coherente. Dentro de lo que estás diciendo es que es coherente. Claro, sería como tan, no sé, tan ilógico como que en los meandros finales de un río
¿sabes? Cuando ya se va a integrar al mar, pues estuvieran criticando a los rápidos anteriores porque han permitido que el agua no esté tan dulce como cuando se fundió en el glaciar. Y para que el glaciar surja tiene que haber unas precipitaciones después de que haya un sol que evapore agua del mar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es que es eso, es un carácter eminentemente cíclico y sí, completamente de acuerdo. Me ha gustado mucho el análisis que has hecho. Sí, a ver, nosotros somos parte de esta civilización occidental materialista que tiene una parte completamente protagónica dentro de lo que es este devenir de los tiempos. Siempre se lo digo a mi amigo Jorge Osorio, de Dirección Correcta, que, a ver, evidentemente en nuestras carnes propias, en el marco más individualizado, a mí también me da por saco, por no decir otra palabra más malsonante, lo que está ocurriendo y cómo, pues a veces, incluso en mi propia profesión, me cuesta ejercerla. Pero si abro, ya sabes, siempre digo el mismo ejemplo, abro la panorámica y me desdoblo de Javi, pues digo, bueno, hay una coherencia. Siempre lo veo, ¿no? O sea, una coherencia en todo este baile y este sinsentido, ¿sabes? Entonces, bueno, pues oye, es como cuando a veces me preguntan, y mira, contigo no suelo hablarlo, de hecho, antes te lo he nombrado, pero ¿qué es ese papel del mal, no? O sea, siempre se habla de, ay, porque fíjate, ¿por qué el mal? Uy, qué malo todo, qué malo todo. Pero bueno, si es que en realidad todo es una perpetua combustión. ¿O acaso es que el aire que está respirando y ese oxígeno no está combustionando y literalmente quemando vivas las células que te componen en tu cuerpo para que se desintegren y den paso a otras? Entonces, claro, ahí es donde me atrevería a hacerte la pregunta y ahora ya pasamos al último fragmento. ¿Por qué nos cuesta tanto separarnos de esa visión individual y por qué no vemos que el pez blanco y el pez negro del yin y el yang bailan a perpetuidad, Paco? Pues porque mi explicación es a través de la neurología, ¿no? Claro. Las vivencias traumáticas Uh-huh. bloquean el cerebro. Las vivencias traumáticas y la educación. Uh-huh. Acabas generando como una cárcel mental, esa red neuronal por defecto, Uh-huh. que te hace experimentar la realidad solo de una manera, la que debes ser. ¿Bien? Y por lo tanto, si te niegan la experiencia de otros estados en los que vas a conectar con eso que hay más allá y que por lo tanto vas a entender ese movimiento cíclico, ese movimiento de la totalidad, pues te quedas individualizado, separado, aislado y además se te cierra el corazón, luego no puedes esperar nada bueno de los demás y pues ahí vives en supervivencia absoluta. Bien. Para salir de ahí, ¿qué se necesita? Pues saber tratar el trauma, que es lo que van reconociendo algunos psiquiatras honestos últimamente, como José Luis Marín López, que no han sabido hacerlo ni los psiquiatras ni la mayor parte de los psicólogos, porque luego buscan muchísimas terapias alternativas para ver si eso les ayuda a resolver los problemas, porque en el fondo el problema es tratar el trauma. Claro. Pero claro, es que esto es de toda la vida del humano. No es lo alucinante de la ciencia actual, ¿no? O está científicamente demostrado o lo que se ha hecho en los últimos 10.000 años no tiene sentido ninguno, ¿no? Claro. Que eso de verdad que es de psiquiátrico pensar de esa manera. Decir, tío, ¿de verdad tú te crees que no ha habido ningún humano más listo que tú? ¿Nunca? Que haya sido capaz de observar con más tranquilidad que tú a los seres humanos, cómo funcionan, y que además se hayan pasado la información entre todos y hayan desarrollado un corpus de conocimiento y sabiduría, porque lo han aplicado, que sea igual de efectivo que lo que tú estás proponiendo. Sí, ¿No lo te das más. cuenta que deberíamos estar todos muertos antes de que apareciesen los médicos occidentales? Con la concepción que tienen de la vida. Bien. Pues nada, he perdido el hilo, no sé ni dónde iba ya. No, no has perdido el hilo para nada. Que además, vamos, yo disfruto de los programas contigo una barbaridad. No, está súper bien traído. La única cosa, espero que no nos tachen de desinformación médica, ¿sabes? Que ya sabemos cómo está esta plataforma. Pero si Sí, no, sí. pues seguimos surfeando, es lo que tiene.
Bueno, pues nada, nos vamos a ya última premisa de este programa tan bonito que hemos tenido, con lo que Enon llama algunas conclusiones. Y bueno, pues no tengo nada subrayado, así que voy a dejar que el azar haga su trabajo, ¿vale? Voy a empezar desde el inicio e iré rescatando algunos pequeños párrafos. Dice: hemos querido sobre todo mostrar cómo la utilización de los datos tradicionales permite resolver las cuestiones que se plantean en la actualidad. Hombre, él barre para casa, evidentemente. Explicar el estado de la humanidad y al mismo tiempo juzgar según la verdad y no según las reglas convencionales o preferencias sentimentales todo lo que constituye propiamente la civilización moderna. No hemos podido pretender agotar el tema, tratarlo con todos sus detalles ni desarrollar todos los aspectos sin olvidar ninguno. Los principios de los que nos inspiramos nos obligan, por lo demás, a presentar panoramas sobre todo sintéticos y no analíticos, como los del saber profano. Pero estos panoramas, precisamente porque son sintéticos, van mucho más lejos en el sentido de una verdadera explicación que de un análisis cualquiera. Bueno, veo que se está enrollando, así que vamos a saltar un poquito. Mira. Esto tiene muy interesante, esto tiene buena pinta. Vale. Habla de una élite en Occidente. Qué interesante. A ver. Vamos a ver. Vale, a ver si encuentro. Porque es que esta parte no la tengo subrayada. Vale, se pregunta, ¿es todavía posible la constitución de esta élite en Occidente? Vete a saber si habla de una élite iluminada. No tenemos la intención de volver sobre lo que ya hemos tenido ocasión de exponer en otros capítulos en lo que respecta al papel de la élite, efectivamente, intelectual en las diferentes circunstancias que se pueden afrontar como posibles para un futuro más o menos inminente. Nos limitaremos, pues, a decir que con independencia de la manera en que se ejecute el cambio que constituye lo que se podría llamar el paso de un mundo al otro, ya se trate de ciclos más o menos extensos, este cambio, incluso si tiene la apariencia de una ruptura brusca, no implica jamás una discontinuidad absoluta, porque hay un encadenamiento casual que establece una relación con todos los ciclos. La élite de la que hablamos, si llegara a formarse, podría preparar el camino para que se produzcan las condiciones más adecuadas, de manera que la alteración que de un modo inevitable lo habrá de acompañar y se reduzca en cierto sentido todo lo posible. Pero eso incluso no es así. Le corresponderá siempre otra tarea más importante aún, que es la de contribuir a la conservación de lo que debe sobrevivir al mundo actual y servir para la edificación del mundo en el futuro. ¡Wow! Yo esto lo voy a extender a algo. Y es que, claro, no podemos olvidar que René Guénon era un iniciado. Era masón y sufí. Entonces, claro, habría que ver si esa élite, y con todo ese entramado, conocen perfectamente el devenir de estos ciclos cósmicos y, claro, ellos lo que quieren es ser esos iluminados que sobrevivan a este devenir. Bueno, cabe la pena preguntarse. Simplemente dejo ese planteo tanto para los espectadores como para ti, Paco. Te escucho y con ello cerramos el programa. Pues de nuevo vuelvo a los sistemas complejos. Cada loco con su tema. A ver, he querido interpretar, que no lo sé, que estaba como proponiendo que tenía que haber una élite que salve a la humanidad, que sea la que sostenga el conocimiento verdadero. O que se salve ella misma. También. Bien. Me recordaba un poco a lo de nuestro amigo cabalista. Ay, ya, sí, a Mario. A Mario, ¿no? A Mario Sabán. Sí, y sus estudios, porque no hay que trabajar. Y sus estudios. Pues mira, yo en estos momentos lo que estoy transitando es llegar a mi propio paradigma a través de mi propia experiencia. ¿Bien? Que se puede considerar como, bueno, pero es que eso es hacer de menos lo que han contado otros y tal, y es, no. Si yo contemplo todo, pero el asunto es, cuando tú tienes que atravesar tus límites, entonces estás teniendo sabiduría. O incluso más, porque luego puedes cuestionarte en la siguiente vez que trasciendes los límites de nuevo, porque son uno y otro, que esa sabiduría también se modifica. Y lo que creías hace 3 paradas no es lo mismo que crees ahora. Y esto me enlaza con la visión que tenía Carl Jung de esa individualización, ¿no? Que él lo llamaba como ese proceso en el que te vuelves a reconformar en tu totalidad
y que integras tu sombra en la que no solo estaba lo oscuro que asociamos más a lo que puede dañar, sino que también estaban tus capacidades más potentes, que también estaban ahí ocultas. ¿Bien? Porque siempre se ha asociado eso de brillar pues con, no, es que puedes ser muy orgulloso y entonces pues cómo vas a hacer sentir a los demás o te puedes equivocar o bla bla bla. Pues al final resulta que lo que yo voy descubriendo es que esto es un proceso individual experiencial. Eres tú el que se tiene que atrever a cuestionar tus propios límites. Y que cada vez que lo cuestionas, algo se reconfigura y otra cosa entra en la palestra para cuestionarse también. ¿Y en qué punto estoy yo ahora? En el punto del deseo. Que si volvemos a rescatar a Wilhelm Reich, con todo su tema de la sexualidad como expresión de esa energía vital, pues ahí puedes ver un fractal. Tú tienes una parte que es el deseo sexual y otra parte que es el deseo creativo. Y que en el fondo son paralelos. Son paralelos, sí. Si tú no puedes, claro, si tú no puedes tener deseo sexual, es que no te das valor. Es que tú no puedes, no eres capaz de. Claro. O incluso piensas que lo que vas a hacer no está bien, puede hacer daño, no va a ser bien aceptado. ¿Vale? Pues entonces lo llevas al otro fractal, que es si tú intentas expresarte en el exterior a través de tu deseo, de yo soy capaz de hacer esto y quiero llevarlo al mundo, ¿cómo lo va a aceptar el mundo? Bien, a través de tus dudas. Y entonces el valor, ¿dónde queda? Claro. Bueno, pues aquí estoy yo como proponiendo un poco el otro camino, no el de los iluminados que nos van a salvar a todos, sino no, es que eres tú el que se tiene que iluminar para poder mostrar eso que tienes, ¿no? Y esto me lo dejó ahí grabado mi amigo Alejandro Moreno Lax, que te lo recomiendo para que lo traigas por aquí, filósofo, que decía que en la Edad Media este tema de la iluminación era el previo al paso final. Es primero te iluminas, brillas y entonces llevas ese brillo al mundo. No te quedas en la iluminación. Eso es. Sino que eso que tú eres lo tienes que poner fuera para que se enriquezca todo ese mundo a través de tu creación. La figura del bodhisattva de los budistas. Claro, exacto. Claro, a mí hay un concepto que me encanta de la filosofía oriental, creo que es heredado del budismo, que es el de la bodhicitta. ¿Sabes? Me acuerdo que cuando empecé con el canal lo traía a colación cada 2x3, ¿no? Porque es esa... o sea, ha dicho de forma súper tosca, pero prácticamente como, bueno, pues esa conciencia iluminada, que significa eso, de hecho, chit, body, o sea, conciencia iluminada, prácticamente, que lo que hace es se baja a tierra, no se queda flotando, sino que en ese compartir, bueno, pues se produce ese, no sé, refulgir, ¿no? Es decir, a fin de cuentas, una luz que no tiene dónde proyectarse no deja de ser más que algo vacío, algo ciego, ¿no? O sea, porque no, si hay una luz que no se puede observar, ¿de qué sirve? Bien traído, pues bien traído. Sí, dime, Paco. Mira, incluso me recuerdas a una broma que tengo yo con un amigo. Que yo digo que él es un bodhisattva. Bien, aparte que, pues eso, tiene la cabeza rapada, ha estado en los Hare Krishna y tal. Pues yo se lo digo así en broma, pero no te creas que lo digo tan en broma. Porque él es como una figura que tiene sus problemas y te cuenta y es como que está ahí en su sufrimiento, que evoca que tú quieras hacer algo. ¿Bien? Es como que te mueve lo tuyo interno para cambiar. ¿Bien? Pero él se mantiene en su estado y no se deja cambiar para que tú tengas que seguir avanzando. ¿Bien? Y es como esa idea, ¿no? Tienes ahí a un iluminado, pero que sabe que tú necesitas una motivación. Sí. Y el ayudar a otros es una motivación bastante potente.
¿bien? Que al final está obligándote a tener un cambio interno por ayudarle al otro, que no harías solo por ti. Bien. Así que lo mismo, todos estamos en ese papel, lo que pasa es que lo jugamos unos con otros en determinados momentos, ¿no? Siempre estamos como ayudándole al otro a avanzar de alguna manera. Algunas iluminando así como lo más clásico, ¿no? Y otras pues representando a ese personaje que necesita la ayuda y que está sufriendo para moverte a ti, a salir de donde estás. Aquí tendremos que cerrar con una reconciliación pública que vamos a hacer Paco y yo con nuestro amigo Mario Sabán, al que en un programa en Dirección Correcta, que por cierto luego replique con otros compañeros como Rafa, como el propio Iru y demás, Salim también, me acuerdo de Flecha Antigua. Pero ¿por qué te digo esto? Porque Mario sí tiene esas ideas sobre la IA, pero en su librito, un pequeño ensayo que tiene Raz el Mesías, habla de que el Mesías en realidad es una chispa interior que tenemos cada uno, ¿no? Entonces esa conciencia mesiánica va más al hilo de lo que es ese trabajo potente que podemos hacer cada uno de nosotros para que, bueno, pues que precisamente se pueda elevar un poquitín ese estado de conciencia de la humanidad que, por otro lado, y como veníamos hablando a lo largo de los compases de este programa, pues también es un poco hasta, bueno, coherente y lógico dentro de lo que es los estadios de ese ciclo que estamos viviendo. Pues Paco, Mira, ha sido un me placer, ¿eh? Pero recuerdas una dime si última quieres contar cosa. algo más. Sí, sí, lo que quieras, Me lo que quieras. recuerdas una conversación que tuve con mi padre hace poco. Estoy rescatando Ajá, con él conversaciones místicas. muy bien. Y llegábamos a lo del Mesías, ¿bien? Vale. En plural. El Mesías en plural, en lo que yo conozco, ¿no? Que es lo que contaba José Luis Parise, es aquel que reúne la sangre davídica y arónica. Entonces, el arónico es el sacerdote que tiene que ungir a el que tiene la sangre davídica para que pueda ser el rey. Pero si tú tienes las dos sangres, tú te unges a ti mismo. Entonces tú decides cuándo vas a mostrarte como rey. Y ahí encaja con esa visión. Es decir, es tu decisión darte cuenta de que tú eres el sacerdote que te tienes que ungir para mostrar la realidad. Bueno, pues te voy a hacer una propuesta, así en público. Próxima parada, vamos a comentar fragmentos de ese librito de Mario. Perfecto. Y así en cierta forma, nos reconciliamos con él. Me Queda hecho. parece muy bien. Oye, Paco, siempre es un placer, ¿eh? Joder, qué gozada. Nada, Igualmente. ya sabes que encantadísimo de tenerte aquí en nuestros programitas. Y bueno, pues eso, espectadores, ya sabéis, si tenéis alguna sugerencia que hacernos con respecto a alguna cosilla que queramos comentar o que queráis, perdón, que comentemos aquí en esta sección, pues hacednoslo saber. Pero ya lo he dicho, próxima parada, Raz el Mesías. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en próximos programas. Chao. Un abrazo grande.